Bueno, aquí estamos en esta maravilla del ex correo argentino, en Jonagro. Vamos a hablar un poco del tema de competitividad, esencialmente la problemática de los derechos de exportación, de distintos impuestos que están afectando al agro y realmente cómo esto termina afectando al crecimiento económico del país. Es importantísimo tener en cuenta el nivel de presión fiscal que tenemos desde hace muchos años. Esto no es algo actual que se ha impuesto, sino que viene de hace muchos periodos, decenas de años. Y el problema no es menor porque está afectando el crecimiento. Tenemos el tema puntual de los derechos distorsivos, los impuestos distorsivos, uno atrás del otro. Hay algunos impuestos que son esencialmente distorsivos en sí mismos, que hay que derogarlos. Esa es la propuesta. Obviamente tiene que ver con una supuesta baja recaudación si los derogamos, pero creo que buscando otras herramientas se puede incrementar la recaudación con una baja de evasión sumamente importante. Los derechos de exportación son tremendamente dañinos, son una recaudación que es del gobierno nacional. La producción se genera en las provincias y además tenemos el gran inconveniente de que baja la base de los impuestos coparticipables, ganancias e IVA. Por lo tanto, no hay ninguna duda que son un impuesto dañino y además los vecinos no lo tienen y para la competitividad es muy, muy grave. El impuesto a los ingresos brutos que se suponía con el acuerdo nacional que se iban a derogar o al menos reducir sensiblemente las alícuotas, esto no ocurre esencialmente en forma directa, sino algunas tímidas reducciones de tasas. Tenemos un gran problema con el desarrollo y la aplicación de lo que se llama el convenio multilateral para poder distribuir las bases de una producción entre las distintas jurisdicciones en donde se realizó la actividad. Tenemos también el impuesto de sellos, un impuesto que afecta directamente la seguridad jurídica, porque justamente para tener seguridad jurídica en una operación se firman contratos y esas firmas de ambas partes indican la gravabilidad con este impuesto de sellos que tanto afecta a la economía. Tenemos también otros impuestos que generan distorsiones, como tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta financiera, últimamente aplicado, donde se aplica a ingresos que son inflación pura y encima hay que pagar un 5% en pesos o si fuera en dólares un 15%. Tenemos también el impuesto de la parte de lo que es ganancias que tiene efectos distorsivos por la falta de corrección de la inflación. Esto implica rentas ficticias absolutamente y estas rentas ficticias son sumamente dañinas porque no contemplan la efectiva capacidad de contribuir del contribuyente. El agro es el principal perjudicado por este régimen, por la metodología de liquidación que se encuentra obligado a hacer el productor en virtud de las normas del impuesto a las ganancias. El IVA. Perdón, le hago una pregunta. Con respecto a la competitividad, como usted decía, ¿cuál es el camino para ser más competitivos, poder exportar más y mejor? Bueno, la competitividad se logra a través de tener impuestos menos distorsivos. No digo neutros totales porque eso puede llegar a ser imposible, pero si nosotros imaginamos que en los alimentos hay un 50% aproximadamente del precio total del alimento compuesto por distintos impuestos y por la parte de seguridad social, fíjate que el 8% del precio final es impuesto a los ingresos brutos acumulados, con lo cual ya ese solo efecto es terriblemente dañino. Tenemos que lograr competitividad para exportar y no hay peor situación que la exportación con impuestos contenidos en el precio. ¿Por qué? Porque no se puede competir, obviamente, con otros países que tienen impuestos mucho más sanos. Tenemos que lograr esa competitividad y esto depende de una política pública y esencialmente en el tema fiscal creo que es indispensable derogar muchos de estos impuestos, corregir otros, como es el caso del impuesto al valor agregado, que en el campo está haciendo desastres. ¿Por qué? Porque parece una buena noticia un 10,5% de tasa, pero esto no es así.
porque en realidad es un perjuicio total y absoluto la acumulación de saldos a favor que no se pueden utilizar y que en el mejor de los casos se está discutiendo sobre que estos saldos a favor se puedan mandar a pérdida. Es realmente terrible el efecto que esto produce. Hay muchas empresas agropecuarias que tienen unos montos elevadísimos de extensiones de 1.000, 2.000 hectáreas y podemos encontrar 2, 3, 4, 5 millones de pesos acumulados que no se pueden utilizar para pagar otro impuesto, porque estructuralmente la ley está determinada de esa forma. Entonces hay malabarismo que hacen los productores para poder absorber de alguna manera estos saldos en el propio impuesto a valor agregado. Por otra parte, un impuesto esencialmente dañino para los pobres, porque es un impuesto absolutamente regresivo. La Argentina tiene una estructura impositiva regresiva. El impuesto a las ganancias, por otra parte, recauda menos el Estado, mucho menos, por impuesto a ganancias que por IVA, con lo cual eso demuestra el nivel de regresividad que tiene la estructura, que no llega a ser un sistema, lamentablemente. Creo que tenemos que barajar y dar de vuelta, esto lo he comentado muchísimas veces. Creo que la Argentina se merece una reforma en serio. La reforma de diciembre del 2017, que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2018, los contadores estábamos bastante conformes y cuando empezamos a analizarla llegamos a conclusiones absolutamente distintas, lamentablemente. Pero yo creo que la Argentina se merece un crecimiento exponencial en su producción, más allá de los 400 millones que podemos alimentar en el mundo. Creo que la parte de alimentos es indispensable y si tenemos esta conclusión de que en el precio final el 50% del precio termina siendo de costos impositivos y de costos de seguridad social, evidentemente si esta matriz no cambia vamos a estar realmente en problemas. ¿Qué porcentaje debería ser de impuestos en un producto final? Los menos posibles, la verdad que los menos posibles. El impuesto a valor agregado no debiera repercutir porque se devuelve en frontera. Sin embargo, el impuesto a los ingresos brutos se calcula en el 8%, la seguridad social se calcula en el 10%, efecto de ganancias en el caso de ganancias que se trasladan a precios, un 5%, con lo cual tenemos mucha carga previsional. El efecto del IVA también es muy dañino, pero el IVA se devuelve en frontera. Eso no es un problema si se exporta el bien, sí si se vende acá en el país. Bueno, y en cuanto a retenciones, que está tan vapuleado el tema, ¿hay posibilidad de eliminarlas o disminuirlas de a mediano plazo? Todas las posibilidades de modificar impuestos y de reducirlos y no reemplazarlos por otro impuesto, que es lo que normalmente le nace a cualquier político, tiene solución. El problema es el gasto público. O sea, el problema es la otra pata de la mesa. Tenemos que resolver el gasto público, tiene un gran contenido social, hay que poner muchos incentivos a la producción para que el país crezca, que genere empleo y de esa manera haya un Producto Bruto Interno más amplio, más grande y en definitiva la recaudación, tener la misma que hoy o menor, pero con los impuestos menos dañinos posibles.